Pues estamos dando seguimiento a nuestro vídeo número 4 con esta temática que ha resultado interesante. Espero, así como lo ha sido para mí, también lo sea para ti. Es el cuarto vídeo que tiene que ver con el asunto sobre la resiliencia. ¿Cómo te ha ido con la información que hemos compartido contigo? ¿Te ha gustado? ¿Te has dado lugar a poner en práctica algunos de los consejos o principios que hemos compartido de manera personal, pero sobre todo de nuestro libro de oro? ¿Has considerado que, aunque esto quizás no sea una verdad absoluta desde el concepto personal que tú tengas, pero puede resultar útil en tu vida personal? ¿Lo has considerado así? Espero que sea de una forma positiva el concepto que tengas sobre la información que hemos compartido contigo. Hoy, la temática de este tiene un tema muy peculiar y es la resiliencia en los niños. Ya hablamos acerca de lo que es la resiliencia en sí, quienes incluso pueden tener para demostrar este tipo de capacidad o virtud o don, que es la resiliencia. Destacamos ya particularmente quiénes son del grupo de personas que son resilientes y si es posible que tú o yo podamos desarrollar este tipo de habilidad o virtud. Y hoy nos vamos a concentrar particularmente en esto, ¿no? Cómo poder lograr que los pequeños, en caso de que tengas hijos, puedan desarrollar o cultivar esta maravillosa habilidad o virtud que es la resiliencia. Y de ello depende el papel que tú como padre o madre estés desempeñando en tu vida actual, de forma personal para con ellos. Dime si no. Si en tu caso particular ves que es imperante esto como necesidad, ser una persona resiliente, ¿no crees que también esto debería ser de suma importancia, heredar este tipo de comportamiento para aquellos a quienes tú amas, particularmente tus pequeños? Hoy vamos a destacar principalmente el hecho de que tener un hijo es una maravillosa y grande responsabilidad. Lamentablemente hay muchos padres de familia, muchas madres de familia que no cumplen su papel como les corresponde. Es increíble si yo me pusiera a hablar acerca del maltrato infantil, del que muchos pequeños son víctimas, de ese abuso físico, incluso hasta sexual, por parte muchas veces de sus progenitores y en la mayoría de los casos por familiares muy cercanos a estos. La verdad a mí me llena de mucha ira tan solo el pensar el tipo de sufrimiento que muchos pequeños están padeciendo en este momento, incluso en que yo estoy hablando o tú estás viendo el vídeo frente a mí. Es algo, lamentablemente, que causa demasiada nostalgia el saber que haya gente tan malsana, que le ocasione tanto daño a pequeñines que en el poder de su mano está para darles un futuro, una vida plena, llena de felicidad, o pasarles a desgraciar la vida por el resto de sus días. Está en el poder de la mano de cada uno de estos, llámese del padre o de la madre, o incluso la familia en general que les rodea. Por ello, en este caso, si tú quieres poder heredar este tipo de comportamiento a los tuyos, recuerda que no se nace con esta virtud, sino podemos desarrollarla, porque si no se hacen, más bien si no nacen, sí pueden dar lugar a hacerse por el hecho de desarrollar este tipo de comportamiento, esta maravillosa cualidad que es la resiliencia. Entonces, es ahí donde tu papel como padre o madre depende mucho de lo que estés haciendo en este momento para con tus pequeños. ¿Les estás ayudando a afrontar las dificultades con fortaleza? ¿Les estás permitiendo desde ahorita tener un apego seguro, una educación apropiada que les permita ser pequeños resilientes desde su corta edad? ¿A qué me refiero con el apego? Mira, el apego, tú bien sabes que es la relación más íntima que se forja entre tú y tus pequeños, o entre los cuidadores que tengan a su cargo la responsabilidad de tener a unos pequeños para poderles brindar
el cariño, el afecto, el cuidado, la protección, para que de este modo los pequeños se sientan seguros. No necesariamente a veces llega a ser un padre literalmente o un progenitor, sino quien se toma la responsabilidad de ser un cuidador y atender a estos pequeños. Si en tu caso tienes bajo tu responsabilidad esto, el proporcionar el amor, el afecto, el apego, la protección y el cuidado sobre los pequeños, pregúntate entonces si realmente estás haciendo un maravilloso papel como padre o madre de estos pequeños, o como cuidador de estos pequeños, o como cuidadora. También en esto se involucran los abuelos, ¿no? Muchas veces tantas madres solteras que tienen que trabajar y dejan a su cargo sus pequeños con los propios abuelos. También debes de vigilar qué tipo de cuidado y protección se les está dando. No siempre es completamente ni muy sana o muy segura. No estoy diciendo que en todos los casos, pero se ha dado maltrato infantil, se ha dado abuso físico y hasta abuso sexual por parte de los cuidadores a quienes tú responsabilizas esa oportunidad de cuidar de los tuyos, de tus pequeños. Entonces, si tú estás dando lugar a formalizar la relación más íntima entre tú como padre o madre y tus pequeños, esto quiere decir que estás haciendo un excelente papel para forjar un buen apego en relación con tus hijos, con tus pequeños. Pero si no lo estás haciendo, cuestiónate entonces qué deberías de mejorar. Porque si bien tu papel como padre o madre es hacer o permitirles que los pequeños se sientan protegidos, se sientan seguros, se sientan amados, porque esto no es más que el ancla, el fundamento principal que va a dar lugar para que cuando estos pequeños sean jóvenes, o sean primeramente adolescentes, posteriormente jóvenes maduros y después realmente gente madura, tengan una actividad saludable con respecto a poder enfrentar los problemas con un panorama optimista y positivo, porque en este caso han desarrollado la resiliencia y por lo tanto son personas resilientes. Pero de aquí depende el apego que tú estés forjando en relación con estos. Esa relación más íntima de protección, de amor, de que estos se sientan seguros y protegidos. ¿Por qué te voy a exhortar principalmente a que esto es muy necesario e importante que lo hagas constantemente, día con día, si eres padre o madre y tienes bajo tu responsabilidad el cuidado de estos pequeños? Porque mira, aquí en la primera carta de Juan, en su capítulo 3, te voy a leer un principio de nuestro libro de oro y dice así: vean qué clase de amor nos ha dado el Padre, de modo que se nos llame hijos de Dios. Y eso es lo que somos, dice este principio. Lo que aquí este escritor quiere destacar es que, mira, tú veas lo distintivo y especial que es nuestro Creador como para poder desplegar y demostrar su amor. Porque como dice el principio, vean qué clase de amor nos ha dado el Padre. En ese asunto, ¿cómo andas tú en relación con los tuyos? Seguramente te preguntarás si lo estás haciendo bien o no. A veces no es necesario que te cuestiones ello cuando estás viendo los resultados de estos pequeños sobre ese tipo de relación. Muchos te preguntan, ¿estaré siendo un buen padre o una buena madre? Bueno, ¿cuál es el resultado que estás viendo desde ahora en relación al comportamiento de ellos para contigo, para con la relación familiar? El tipo de comportamiento que tú ves en ellos es como resultado de lo que tú estás cultivando. Y no esperes recibir cosa contraria si no estás haciendo tu papel como se esperaría que tú estuvieras llevándolo a cabo. Por ello dice aquí, de modo que en este caso tanto es el amor de nuestro Creador hacia sus hijos que incluso les da el privilegio, el honor de llamarse o de sentirse ellos hijos, en este caso de su propio Creador. Y eso dice, es lo que somos. Por lo tanto, ¿qué piensas con respecto a esto? ¿Crees que estés preparando a tus pequeños desde este momento para demostrar esa maravillosa virtud?
esta maravillosa cualidad que es la resiliencia? ¿Estarás o no haciendo un buen trabajo? ¿Qué te responderías en este momento? Yo entiendo que no existen padres o madres perfectas y nunca lo va a haber mientras vivamos en este sistema, tanto en esta generación y en otra que quizás pudiera venir o muchas más. Pero si bien no se espera una condición perfecta, un padre o madre perfecto o perfecta, pero que estés haciendo hasta sumo grado tu maravilloso esfuerzo por dar lo mejor de ti en relación para con estos. Ahora, toma en consideración que la resiliencia, si bien para ti es muy necesaria o indispensable en tu vida personal, imagínate lo importante que debe de ser para aquellos que vas a dejar cuando tú partas de esta vida. Entiendo que la vida pudiera darse el caso que a lo mejor, como ha sucedido en muchas situaciones, hay padres de familia que se han tenido que adelantar debido a que los hijos pierden a sus padres, padre o madre, por una enfermedad o un accidente repentino, y muchos de estos quedan huérfanos. Pero aun si no tuvieras tú que perder la vida por alguna de estas circunstancias, sino perdieras la vida debido a la vejez o debido a alguna enfermedad, y aun con ello tienes que dejar a tus hijos en dichas circunstancias, pero ¿en qué situación podrías tú con garantía decir que te irías tranquilo? ¿Estás forjando ciertamente esta resiliencia para estos, para con ellos, para que después de tu partida o de mi partida puedan enfrentar la vida de manera más positiva y optimista? Eso sería bueno el cuestionarnos, ¿no? Preguntarnos. Por lo tanto, de ahí que entonces es necesario que tú veas que si la resiliencia es tan importante para ti, también debería de ser para los pequeños. No sé si has indagado con respecto a esto, pero mira, esto del asunto de la resiliencia empezó a estudiarse en primera instancia con pequeños niños y niñas que habían tenido una infancia completamente difícil o complicada, que habían tenido una niñez en condiciones traumáticas, privados de cariño debido al abandono, privados de cuidados. Muchas situaciones en muchos pequeños puede provocar que en este caso su vida del pasado de estos pequeños haya sido completamente traumática, condiciones inhumanas, y debido a que no se forjó un apego apropiado en relación como para protegerles, darles cariño, demostrarles amor, darles un concepto de autoconfianza y autoestima apropiado. Esa fue la razón por la que se empezó a estudiar este asunto con respecto a estos pequeños, porque lamentablemente como ellos no se les forjó un apego personal en relación entre padre o madre para recibir cuidados o de sus propios cuidadores en relación con ellos, estos eran las víctimas principalmente para sufrir ese tipo de traumas, ese tipo de trastornos emocionales, lo cual al no tener la capacidad de ser pequeños resilientes conforme fueran creciendo, iba a ser mucho más complicado que estos pudieran enfrentar la vida. Imagínate un pequeño que recibe tanto rechazo, tanto abandono. Yo no sé cómo haya sido tu infancia. Probablemente fue muy complicada, si es el caso, no quiero decir que en todos. ¿Qué te hubiera gustado tener? ¿Cómo te hubiera gustado vivir? ¿Cómo te hubiera agradado ser tratado por parte de tus progenitores o tus cuidadores? ¿Verdad que anhelamos un mundo fantástico, lleno de amor, de cuidado y protección? ¿No se te dio? Desafortunadamente, ya no puedes hacer nada con respecto al pasado. Ahora está tu vida presente. Pero si bien esto no se te pudo otorgar a ti como persona adulta que eres ahora, no se hizo eso contigo cuando eras un infante, imagínate en el papel, en este círculo vicioso que pudieras caer tú o yo para seguir proporcionando este tipo de comportamiento inadecuado y malsano ahora con los nuestros, con nuestros pequeños, con nuestros hijos. Esto sí sería un descaro, no sé, yo no le daría nombre a este tipo de comportamiento, que como círculo vicioso
continuemos actuando de esa forma inhumana, de ese tipo de comportamiento bestial, para maltratar incluso de manera salvaje a nuestros pequeños, para tratarlos de manera inapropiada al ofenderlos verbalmente, y lo que es peor para algunos padres, que incluso, sobre todo los varones, siendo padres, que abusen sexualmente de sus pequeños. Esto no debería existir, no debería tener nombre, ni siquiera mencionarse. Y sin embargo, este círculo vicioso pudiera darse el caso, no quiero decir que sea el tuyo, pero que ahí sí lo fuera. Que este comportamiento del pasado que te hizo tanto daño, lo sigas generando y transmitiendo ahora con los que están bajo tu responsabilidad, que son tus hijos, a quienes tu único papel como responsabilidad que tienes es de amarlos y cuidarlos. No lo estás haciendo, estás provocando que estos niños crezcan con traumas, los cuales no les va a permitir una vida llena de resiliencia. Por lo tanto, no van a ser ni pequeños, ni adolescentes, ni jóvenes resilientes. ¿Cómo quieres que vivan ellos? ¿No te agrada la vida que actualmente tienes con respecto a esto que estamos tratando? Pues peor sería que, si no te agrada, ¿cómo es que pudieras tú y yo estar encauzando a una vida así a los que vienen detrás de nosotros, que son nuestros pequeños, nuestros hijos? Lamentablemente no me gustaría hablar de este tipo de información, pero es muy necesario, ¿no? Porque regularmente cuando yo hablo de este tipo de información, siento vivirlo de forma tan personal que me lleno hasta, si tú quieres creerme o no, me lleno en cierto modo interiormente de ira cuando hablo de este tipo de asuntos. Tan solo el hecho de pensar toda la maldad que existe con respecto a estos pequeños, ¿no? Y si tú y yo estamos siendo los culpables o los responsables de ese mal, de ese sufrimiento, qué descaro. Esto realmente no debería tener nombre, y no debería siquiera existir quien esté provocando este mal. Por lo tanto, tome en cuenta que un pequeño, si sufre demasiado rechazo, si sufre demasiado abandono o inatención, es de esperarse que este niño va a tener un comportamiento muy variable, muy inestable, porque va a llorar mucho más. Y porque aparte de llorar mucho más, no va a poder diferenciar entre cuando esté haciendo un berrinche o esté molesto o sienta cierto malestar personal o emocional. No va a poder diferenciarlo si es entre si tiene sueño o ese malestar es debido a que tiene hambre. No va a poder diferenciar entre si lo que hace es correcto o incorrecto, si se porta bien o se porta mal. A muchos les cuesta diferenciar todo ello porque el apego, esa relación muy íntima que es tan importante entre los padres y los hijos, es lo que permite ayudar en que estos pequeños puedan asumir una conciencia sana que les permita tener un comportamiento adecuado, distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Quiero decirte que esta es una responsabilidad increíblemente grande. ¿Y por qué te digo esto, que es una responsabilidad si tú ya tienes hijos? Porque es increíblemente grande y que se espera que tú y yo lo estemos llevando a cabo. Fíjate, dice aquí en el libro de Salmos, Salmo es otro principio que te voy a citar de su capítulo número 127, y dice así, y fíjate la gran responsabilidad que tiene que ver esto en relación contigo. Dice, miren, los hijos son una herencia de parte de Dios, el fruto del vientre es un galardón. Como flechas en la mano de un hombre poderoso, así son los hijos de la juventud. En primera instancia dice aquí, tú y yo debemos de reconocer que nuestros hijos son una herencia de parte de Dios. ¿Qué entiendes tú por herencia? Seguramente lo sabes, es como un obsequio, como un regalo, que muchas veces podría ser hasta incluso inmerecido, pero el regalo allí está. Lo son para ti, realmente tus hijos. Y dice aquí, el fruto del vientre, en el caso tuyo, si eres una mujer que me estás escuchando, esto es un galardón que te llena de doble honra por tener esa habilidad de poder concebir hijos.
Pero dice que tus hijos, para ti papi o para ti mami, ¿cómo son o cómo deberían ser, o el concepto que Dios tiene con respecto a ellos? ¿Cómo son estos? Dice que estos son como flechas. Imagínate que tomas aquí tu arco, tomas tu flecha y de ti depende la manera en si vas a acertar y vas a dirigir de la forma apropiada o adecuada y la correcta el sendero de tus propios hijos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a realmente o estás siendo realmente tan conciso, tan perspicaz, tan sabio para dirigirlos del modo apropiado, a manera de que des en el centro? Cuando me refiero en el centro, en el concepto de estarlos dirigiendo correctamente a ser personas realmente resilientes. En ese aspecto, ¿estarás trabajando bastante bien o no? ¿Cómo estás dirigiendo estas flechas? ¿Lo estás haciendo correctamente o te estás desviando? Aparentemente crees que estás apuntando hacia el frente y la flecha se dirige hacia la izquierda, o se dirige hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué forma crees que tú los estás dirigiendo? ¿Estás siendo asertivo? ¿Los estás dirigiendo en el camino adecuado? Para que estos lleguen a ser personas resilientes. Porque como dice aquí, son un galardón, son una herencia de parte de Dios, de tu Creador. Y como flechas en las manos de un hombre poderoso, así son los hijos de la juventud, dice aquí. ¿Cómo los estás dirigiendo? Por lo tanto, ¿quieres forjar hijos resilientes? Depende mucho del amor que les estés proporcionando, de ese maravilloso apego. Pero para que esto llegue a funcionar del modo apropiado, es necesario que tú seas el ejemplo principal para que lleguen a ser personas resilientes. ¿Cómo andas tú en ese aspecto? ¿Realmente eres una persona positiva? ¿Una persona correcta? ¿Una persona que ve las circunstancias, aunque por muy difíciles que éstas sean, de manera positiva? De manera realista, sí, pero de manera que vea la vida de una forma más optimista y no se deje aplastar, no se deje hundir. De tal modo que nos pongamos en pie y continuemos luchando por alcanzar nuestras metas, nuestros logros. ¿En realidad lo estarás o lo estamos haciendo como se espera? ¿Y por qué te digo que es necesario que tú y yo seamos ejemplos, pilares fundamentales de este tipo de resiliencia? Porque mira, otro principio que te voy a compartir aquí del libro de Juan, en su capítulo 13 dice de este modo. Dice, porque yo les he puesto el modelo. Estas palabras las está hablando, en este caso, de nuestro gran maestro Jesús. Así como yo hice con ustedes, ustedes también deben hacerlo. Interesante, ¿no? Dice nuestro gran maestro. Así como yo hice, también ustedes deben hacerlo. Porque yo les he puesto el modelo, les he puesto el ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo le estás inculcando o poniendo a tus hijos? ¿Eres un modelo a seguir para un sendero correcto y positivo? Seguramente te vuelvo a repetir lo que hace un rato comenté. No se espera que seas un padre perfecto, ni mucho menos una madre perfecta. Pero sí que estés haciendo a sumo grado, hasta donde te sea posible, cumplir tu papel como padre o madre. Podrías decirle a tus pequeños como Jesús le dijo a sus discípulos, así como yo les he puesto el ejemplo. La mayoría de los padres, y no quiero decir que todos, pero la gran mayoría, dicen cómo las cosas deben hacerse, pero pocos se esfuerzan por hacerlo ellos mismos. Dicen y no hacen, pero esperan que los hijos lo hagan. Qué ilógico, ¿no? Qué irónico, qué tonto ingenuo de nuestra parte. Por lo tanto, entonces, hasta cómo somos nosotros como ejemplo para ellos, de ahí depende para que nosotros podamos esperar o exigir, por decirlo así, que nuestros hijos tengan un comportamiento resiliente. Pero si no lo estamos haciendo, no esperes que de un árbol de limones te dé naranjas o te dé sandías. Un arbolito de limón te va a dar totalmente limones, no te va a dar ningún fruto diferente, ni mucho menos una verdura. Del mismo modo, no esperes que tus pequeños, tus hijos,
den como resultado lo que tú esperas si no les estás enseñando o inculcando o no estás siendo un ejemplo sobresaliente para estos. Bien, entonces hasta aquí cómo vamos comprendiendo la información. Espero que la estés disfrutando, te esté gustando y nos esté haciendo reflexionar. Me gustaría a mí ser demasiado, no sé, yo he hablado muchas veces, ¿no?, de tanta gente que es demasiado extrovertida para hablar de este tipo de asuntos. Pero cuando son asuntos con respecto a este tipo de información, yo no tengo como hábito ser demasiado jovial, ¿no?, o demasiado extrovertido cuando hablo de este tipo de ponencias, ¿no? Pero espero que te esté gustando y que estemos aprendiendo juntamente la importancia del por qué debemos ser ejemplos, pilares fundamentales para los nuestros, para tus hijos, para nuestros hijos. Bien, ya estamos aquí viendo que si los pilares no son bastante fuertes, de acuerdo a la forma fundamental en cómo tú los estás educando o enseñando, son débiles. Imagínate, tú bien sabes que hay demasiadas formas de construir una casa para este tiempo actual, ¿no? Pero era muy común que en el pasado se utilizaran piedras como fundamento que le llamaban mamposterías, creo yo, ¿no? Aquí está la estructura, completamente según el cuadro de la edificación que vamos a construir, puras piedras colocadas. Si esta casa se construyera simplemente sobre la arena, dime cuánta resistencia tendría como para soportar cualquier desastre natural o simplemente un temblor, por muy ligero que éste sea. Sin embargo, mientras que el fundamento, si es sobre masa rocosa, es una mampostería fuerte, este podría soportar mucho más presión, mucho más agresión debido a un desastre natural. Podría soportar, no quiero decir que no se caiga, simplemente estoy diciendo que puede soportar mucho más. Pregúntate tú cómo es el fundamento que les estás colocando a tus pequeños. ¿Qué tipo de mampostería estás colocando sobre esto? ¿Sobre una masa rocosa o simplemente sobre la arena? La estructura sobre la que se está sosteniendo tu pequeño o tu pequeña, si es débil, no va a favorecer su vida personal de esto. Si cuando este pequeño crezca, sea un adolescente, un joven y enfrente problemas, va a tener que enfrentarlos con mayor dificultad. Sería imposible creer que viera la vida de forma más optimista, porque no tiene las bases, tú no se las has enseñado, no se las hemos proporcionado. Por lo tanto, el niño solamente va a poder, o el joven o el adolescente, dar lo que pudo tener a su alcance en su vida anterior. Y si no fue buena, no fue un fundamento, una mampostería bien estable, fuerte, piedra, masa rocosa, sino simplemente sobre la arena, no le va a favorecer, y por lo tanto todo esto ha sido debido a la falta de apego que tú y yo, quizás como padres, no pudimos proporcionar a estos para que llegaran a ser pequeños o pequeñas resilientes. Conforme el niño va creciendo, ¿qué hay si muchos de estos pequeños que no tuvieron un buen desarrollo en lo relacionado al apego, ¿no?, entre sus cuidadores o padres para protegerlo, cuidarlo? Seguramente ha crecido con demasiados traumas, demasiadas dificultades para enfrentar la vida, pero no es garantía de que por el hecho de que este pequeño o pequeña no tuvieron los recursos necesarios para ser personas resilientes, no quiere decir que no la puedan desarrollar. En este caso, la resiliencia se puede, con mayor dificultad, sí es cierto, va a ser muy complicado, sí es cierto, porque no tienen como fundamento, como base, una buena estructura, pero de que pueden desarrollarla, de que pueden, en este caso, cultivarla y lograr alcanzarla, sí es posible. Con mucho trabajo, sí, les va a costar, sí, pero es posible. Pero sin más, nosotros podemos desde ahorita, desde su infancia, forjar un fundamento más estable, más adecuado, que les facilite mayormente alcanzar ese maravilloso don o virtud que es la resiliencia. Pues dime si no, trabajaríamos a favor de estos para facilitarles la vida. Muy bien, entonces por ello es necesario que
consideres que en el caso tuyo, si me estás viendo, no has logrado esa capacidad de resiliencia, pero es posible, como ya lo dijimos en los vídeos anteriores. Me concentré más en ti como adulto con respecto a que sí, no estás hecho de una pasta diferente a los demás, que si bien no nacemos siendo resilientes, nos podemos hacer, podemos desarrollar. Ahorita me estoy enfocando particularmente en los pequeños. Si tú te quejas con respecto a que no se te facilita ser una persona resiliente, pues no le compliques más la vida a tus pequeños en caso de que así sea, el no darles una base adecuada para que estos logren alcanzar la resiliencia en su vida posterior. Trabaja en ello, trabajemos en ello para lograr en estos una mayor habilidad para que estos puedan ser personas de un carácter mucho más optimista y positivo. Muy bien, entonces no olvides que el apego, cuando este es seguro y adecuado desde la infancia, en este caso para con los pequeños, vas a lograr que ellos sean niños o niñas resilientes. Ya también expliqué cómo también un pequeñín que seguramente si no pudo tener una buena enseñanza o un buen ejemplo con respecto a esta resiliencia, también la puede desarrollar, sí con mayor dificultad, pero es posible. Pero si bien podemos ayudarlos desde ahora, desde que son infantes, les facilitamos la vida. Entonces, los niños tienen que enfrentar demasiadas dificultades y nuestro papel es ayudarlas que lo logren, pero de acuerdo a la enseñanza que nosotros les estamos proporcionando y el ejemplo. No se trata de que tú y yo evitemos que se caigan, ¿no? Simbólicamente me refiero o también puedo ilustrarlo de manera literal, ¿no? No podemos evitar muchas veces que el pequeñín se caiga, porque esta es la única forma de que aprenda esto, o de que aprenda a poder evitar el peligro cada que sea necesario, meter las manitas, o tratar de mantener el equilibrio conforme él sienta que está a punto de caerse, o evitar correr de forma tan acelerada, o de fijarse más con respecto al camino que está pisando para evitar caerse. Debemos de permitirle esto al niño, que lo haga, y esto le va a dar lugar a que logre mayor habilidad para mantenerse en pie cuando corra, cuando camine o cuando camine de forma acelerada. Esto es muy necesario. Si bien físicamente esto es necesario e importante, también de manera simbólica con respecto a los problemas. No podemos evitarle que sufra percances, que tenga problemas, que los viva, que los experimente. Si bien no podemos en todo evitarle que experimente este tipo de dificultades, pero sí podemos enseñarle a cómo levantarse, a cómo enfrentar los problemas cuando los esté padeciendo, cuando los esté enfrentando. Y hay que darle un sentimiento de confianza o de autoconfianza en sí mismos con respecto a ellos, con respecto al pequeño o a la pequeña. Hay que impartirles cierto grado de seguridad, pero sin olvidar que en nuestro caso, si queremos que ellos logren ser personas resilientes, no sobreprotegerlos para todo. Si bien no tampoco estoy dando lugar a que le demos rienda suelta, a dejarlos al olvido, como si no nos importara, que si se cae o está experimentando un problema que lo enfrenta él solo, no me estoy refiriendo a ello, sino que si bien no podemos protegerlos del todo, pero hay que darles las bases para que ellos aprendan a levantarse o a enfrentar un problema cuando lo estén viviendo. Hay que confiar en ellos y que ellos autoconfíen en sí mismos para poder hacerle frente a la dificultad que están experimentando. Entonces, si comprendemos la importancia del por qué es necesario que tú y yo no los vamos a exponer al peligro, porque tampoco estoy encauzando a ello, ni exponerlos a un ambiente agresivo donde pudieran tener mayores dificultades, no, sino lo que estamos encauzando aquí es que si bien no los podemos proteger del todo, hay que darles las bases para poder hacerle frente, ponerse en pie y enfrentar las dificultades con mayor optimismo y con una mente positiva. Hay que aportarles un sentido de seguridad y protección siempre que sea necesario. ¿Por qué no preguntarle a tus pequeños cuando están enfrentando dificultades o que ya tienen el problema encima?
o que ya lo sobrepasaron, ¿no? Pudieras cuestionarle y preguntarle esto. ¿Qué puedes aprender de esto que estás viviendo? O de esto que enfrentaste, o de esta dificultad que está frente tuyo. ¿Qué puedes aprender de esto? Pregúntale esto al pequeño o a la pequeña cuando ya tienen la capacidad de razonar y darte una respuesta mucho más sabia, porque ya son personitas más maduras. O también puedes cuestionarle, ¿qué puedes sacar de bueno de esto que te ocurrió? Porque dicen por allí, y es una frase muy coloquial que refranes, no sé cómo se le llamen o dichos, ¿no? No hay mal que por bien no venga. A ver, pequeña. Dicen que después de todo lo que nos pasa, por muy malo que incluso en ocasiones pueda ser, siempre esto nos deja algo como enseñanza. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué puedes aprender de esto o qué puedes sacar de bueno de esta situación? Si bien no es algo o una situación que pudiéramos aplaudir o alegrarnos, pero alguna enseñanza nos va a dejar, con toda razón. Enseña a los hijos a reconocer sus errores, los contratiempos, sus debilidades, también sus virtudes, como sus propias limitaciones o limitantes, ¿no? Es necesario que también le hagas entender al pequeño que hay que ser realistas, ¿no? Con lo que somos personalmente. No hacerles forjar una vida de ensueño que cuando éste tenga que enfrentar la vida de forma literal, ese mundo de ensueño se le derrumbe porque tú se lo creaste de ese modo. Y no contribuimos a forjarle con excelentes bases un buen concepto de la vida, de lo que realmente es. No es lo que esperamos o lo que quisiéramos vivir, pero la vida así la tenemos que enfrentar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que dar una oportunidad al pequeño que siga aprendiendo, que siga mejorando, pero que nosotros seamos quienes los vamos guiando por el camino hacia la resiliencia. Me parece muy interesante toda esta información y espero que para ti también lo sea. Y seguimos todavía más con esto, ¿no? Entonces debes de enseñar a tus pequeños siempre a ver sus propios errores, ¿no? Ya te comenté los contratiempos, sus virtudes como sus limitantes. Pero cuando tú le enseñes a un pequeño, a tu pequeña a ser resiliente, no lo hagas en contra de que no le estés tú permitiendo a que exprese sus propias emociones. El pequeño tiene derecho a sentirse mal, tiene derecho a sentirse nostálgico, deprimido, no sé, preocupado, estresado, porque como ser humano, aún en su corta edad, tiene derecho a sentir ello, no solamente tú como persona adulta. No le niegues al pequeño a expresar sus sentimientos con respecto si hay algo que le causa temor, sobre si hay algo que le hace sentir vergüenza, le hace sentir demasiada tristeza o demasiada inseguridad, o si el niño quiere desahogarse en llanto, permítele hacerlo. Hay muchos padres de familia, por ejemplo, que apenas llora un pequeño, si este es varoncito, dicen, no llores porque pareces vieja. ¿Qué? ¿Eres vieja? Esto es completamente inhumano. Y quiero decirte que es una estupidez cuando alguien cree que un niño, siendo varoncito, no tiene derecho a llorar. ¿Por qué razón? Porque mira, si tú bien recuerdas, nuestro gran maestro, Jesús, cuando se entera de que su amigo Lázaro había muerto, dice en nuestro libro de oro que tanto amor le tenía a su amigo que suspiró y dio lugar a ceder a las lágrimas. ¿Qué vas a decir? ¿Que Jesús no tenía derecho a llorar simplemente por ser varón o por ser hombre? Esto lo clasificaba en el papel de, como tú y yo comúnmente en esta sociedad mediocre y vulgar solemos decir, no llores porque esto solo es de viejas, o solamente las viejas lloran. Nuestro gran maestro como ser humano perfecto y siendo el Hijo de Dios y fue creado a su semejanza también, te pudo dar la oportunidad de demostrar que también los hombres lloran. Tú si me estás viendo, yo también quien estoy hablando acerca de esto, tenemos derecho a ello. Por ello no es muy prudente el hecho de que tú le hagas sentir al pequeño por ser varoncito que no tiene derecho a expresar sus sentimientos o sus emociones, sino siempre debes de ser
o demostrar empatía en relación con él. Y cuando digo mostrar empatía es ponerte en su lugar. En su corta edad también siente temores, siente vergüenza, siente intimidación, siente inseguridad y también siente nostalgia. Por lo tanto, si tú vas a enseñarle a tu hijo a ser resiliente, no lo hagas a que éste niegue sus propias emociones o las exprese. Ayúdale a afrontar la adversidad y a superarla, pero no privándole que exprese sus sentimientos. Y ese asuntito de allí de que solamente las viejas lloran es una estupidez que no debería ni siquiera existir en este tiempo actual en el cual hacemos presunción de demasiado avance tecnológico y nos creemos aparentemente muy inteligentes. Esto no es meramente humano, sino inhumano. Por lo tanto, es necesario que tú y yo enseñemos a los pequeños a tener una buena autoestima. Si el pequeño tiene una buena autoestima desde ahora, que se ama a sí mismo equilibradamente, y no estoy hablando de que le des un sentido de superioridad, en este caso al pequeño, que esto no haga más que tener un comportamiento de arrogancia, presunción o altanería, no. Estoy hablando de una autoestima equilibrada y razonable, que le permita a este, para cuando llegue a ser un adulto, tener una buena capacidad de resiliencia, que pueda superar los obstáculos, los problemas que le vengan frente a su vida, y que va a encontrar conforme cada paso que este pequeñín vaya dando, cuando va creciendo y va llegando a ser adolescente y adulto, cada paso que vaya dando con respecto a su propia vida personal, en el futuro, va a encontrarse con diferentes dificultades, y no todo tiempo tú vas a estar para ayudarlo. Desde ahora, tu papel es darle una buena base, un buen pilar, un buen fundamento. Entonces, es importante que tú, a tus pequeños, a tu pequeña, a tu pequeño, los guíes durante la primera etapa de su vida. Te quiero comentar una experiencia que tuve recientemente, ¿no? No sé si esta suscriptora esté viendo este vídeo, no la voy a mencionar por nombre, pero ella me comentó que si yo podría darle cierta orientación con respecto a cómo poder ayudar a su pequeño, que no se dejaba amar, no se dejaba dar afectos de cariño desde pequeño, ni ahora que aparentemente ya tiene 9 o 10 años promedio. Y yo le comentaba a ella, mira, ella me decía, ya he hecho hasta lo imposible, el pequeño no hace más que a todas las mascotas que tiene en el hogar, maltratarlas. Es demasiado desinteresado, no socializa, es demasiado desamorado en relación con su papá y conmigo. Con quien más tiene mejor trato es con su hermana. Pero de ahí en fuera no he podido lograr nada. Ya lo llevé a psiquiatras, a terapeutas, a psicólogos y no he visto mejoría. Y yo le comenté a ella, mira, antes que yo me enfoque en el problema, no tengo esto como hábito, enfocarme en el problema, sino más bien en la raíz del problema. Así es que antes que yo me atreva a decirte qué hacer con el pequeño, quisiera saber cómo andas tú con respecto a la educación que le diste en el pasado, el trato, el apego. Y si bien después de todo lo que yo te cuestione o te pregunte, tú, tanto como tu pareja o tu esposo, dan como resultado que han hecho un buen trabajo, entonces sí tendríamos que trabajar sobre el pequeño. Pero si no, entonces solamente sería tratar este asunto con ustedes, porque el comportamiento del pequeño no es casualidad. Causa y efecto, hubo algo que lo condujo a este tipo de comportamiento. Y cuando muchos padres no quieren aceptar su grado de responsabilidad, inventan un sinfín de enfermedades, de traumas, de ciertos trastornos que el médico, que el psiquiatra, que el terapeuta dijo. Yo no digo que estos no puedan existir. Simplemente estoy diciendo que muchos de estos traumas son inventados por el propio padre, muchas veces, o aparentemente lo que según los especialistas dicen, para no responsabilizar directamente a los padres que son culpables de ese tipo de comportamiento. Y dice el papá, mamá, me deslindo, mi hijo nació así, yo no tuve nada que ver. Esto es tontedad de nuestra parte. Y es debido a esto que te digo, te comento esta experiencia porque
Después de este mensaje que yo compartí con esta persona, jamás me volvió a responder el mensaje por Messenger. No dudo que en algunos días posteriores yo me disculpé incluso con ella, dije, te dije algo inapropiado. Y todos los consejos que yo he proporcionado, si bien te puedes percatar, amigo o amiga, siempre lo baso con respecto a mi libro de oro. Y fue lo que le dije a ella. Nada de lo que yo dije vale, porque todo lo que yo te pude comentar viene respaldado con nuestro libro de oro, que lleva un promedio de 2 años que ha sido respetado y es un libro de máxima autoridad, que ha ejercido y transformado la vida de millones de personas, y esto es lo que me atrevo a decir que es lo que habla, no yo. Entonces, por eso te quiero comentar con respecto a esto. ¿Cómo andas tú en este papel? ¿Has realmente otorgado buen fundamento en la primera etapa de vida de tu pequeño o de tu pequeña? ¿Sabías tú que todos los padres de familia, la gente experta en esta materia, dicen que tienes tú solo como promedio 3 años, los primeros 3 años de vida de tu hijo o de tu hija, para poderles dar una excelente educación, un buen fundamento, y esto como resultado logre excelentes hijos? Si estos primeros 3 años tú los has desperdiciado y no te has permitido el hacer un buen trabajo en relación con estos, es muy difícil que quieras lograr algo que por mucho tiempo atrás no te esforzaste. El resultado, como yo le decía a esta suscriptora, si quieres lograr o esperar lo que quizás no trabajaste, entonces no culpes al pequeño, ni a las circunstancias. O probablemente las circunstancias tuvieron mucho que ver, pero tu responsabilidad, en tu papel de madre, era hacerlo. Por lo tanto, los primeros 3 años de vida de tu pequeño, de tu pequeña, son tan importantes para motivarlos y a enseñarles a que estos puedan enfrentar las dificultades y consigan sobrellevarlas sin sufrir un daño profundo a largo plazo. Hay mucha gente actualmente que padece depresión, padece incluso demasiada nostalgia, demasiado coraje por la vida, demasiada ansiedad, debido a que estos trastornos emocionales se forjaron desde la infancia y hasta nuestros días los vienen arrastrando, y por lo tanto, por no ser personas resilientes, porque no se les forjó un apego adecuado por parte de los padres, están sufriendo, están enfrentando la vida con mucha dificultad. Por lo tanto, ¿qué se espera que tú hagas los primeros 3 años de vida de tus pequeños? Si lo estás haciendo, excelente, yo te aplaudo. ¿Qué hay si no? Y si no lo hicieron contigo, bueno, entonces tu papel es que te caiga el 20 y nos caiga el 20 a que tenemos que hacer lo contrario a lo que en el pasado a nosotros no nos enseñaron. Esa es tu responsabilidad mayor. Proporcionarles una buena educación, una buena enseñanza, una buena instrucción, un buen fundamento, un buen pilar, para que sean personas resilientes. Entonces, recuerda que la felicidad de tus hijos no es algo casual que surgió esporádicamente, ¿no? Como se cree que fue la vida aquí en el planeta, ¿no? O que el cosmos surgió de una manera inesperada, sin ton ni son, como la vida misma de aquí de nuestro planeta, sin ton ni son, ¿no? Simple casualidad. Pues no, porque si bien una casa necesita ser construida por alguien, así como dice nuestro libro de oro, más que el que construyó todas las cosas, es Dios. Si algo tan simple requiere, es como esto, mira, este mouse es muy simple, no existe mucha tecnología en él, pero tiene una gran importancia, ¿no? Para manipular en este caso mi laptop, ¿no? Pero mira, algo tan simple, si yo desarmara esta pieza y la arrojara por el aire, por pedacitos, porque yo me daría lugar a desarmarla, no esperaría que en el promedio de unos 1000, 2000, 3000 o 10,000 años solito se formara, porque para esto necesitaría primeramente un creador y quien lo arme, y después quien lo haga funcionar. Pues si esto necesita causa y efecto, necesita quien esté detrás de él, un creador. Lo mismo fue para nuestro planeta. Por lo tanto, así como te decía este principio que aparece en nuestro libro de oro,
Si para una casa se requiere quien la haya realizado, quien la haya construido, pues para todas las cosas, como dice nuestro libro de oro, más el que construyó todas las cosas es Dios. Si bien para toda esta creación requiere una causa y un efecto, y quien esté detrás de todo ello, imagínate con lo que depende la educación de tus hijos. ¿Esperas tener hijos resilientes? No es producto de la casualidad. Hay causa y efecto. No es producto ni mucho menos de la suerte como muchos creen. Muchos dicen, ay, qué afortunado eres de tener hijos así, qué afortunada eres de tener hijos así. Pues afortunada, diría yo, esa expresión que suelo decir a veces, ¿no? Afortunado o afortunada mangos. Detrás de todo ello hubo una educación, un fundamento, un pilar, que en este caso los progenitores tuvieron mucho que ver para tener como resultado hijos así. Fíjate aquí lo que dice aquí en nuestro libro de oro, en el libro de Proverbios 17. Cualquiera que llegue a ser padre de un hijo estúpido, le es un desconsuelo, y el padre de un hijo insensato no se regocija. Imagínate qué palabras tan fuertes, ¿no? Nuestro Creador nos da aquí en nuestro libro de oro. Dice, cualquiera que llegue a ser un padre de un hijo estúpido. Pero este estúpido, o este hijo estúpido, no es producto de la casualidad. Es el resultado, en el 99% de los casos, del tipo de educación que tú y yo le hemos dado. Y así como dice aquí, un hijo estúpido va a traer desconsuelo al padre, va a traer un tipo de falta de regocijo al padre debido a un hijo insensato. Pero este hijo insensato o estúpido no es casualidad, es como resultado de lo que tú y yo hemos hecho. Por ello este principio dice, cuando un padre de un hijo estúpido se va a regocijar, contrario a ello le va a traer desconsuelo. Y cuando un padre de un hijo insensato o tonto o inmaduro, cuando un padre así se va a regocijar de tener un hijo con dicho comportamiento, jamás. Pero todo es causa y efecto. El padre, la madre tuvieron mucho que ver con ello. Por ello es necesario que pongamos a los pequeños, a los hijos, un fundamento, herramientas adecuadas, herramientas positivas que le permitan al pequeño ser personas resilientes. Para ello es necesario brindarles un ambiente lleno de optimismo, un ambiente lleno de comprensión, un buen ambiente de buen humor incluso, ¿no? De afecto, y ayudarlos a que se acepten ellos mismos por lo que son y por lo que tienen y por lo que pueden dar, sus capacidades como sus limitantes, sus errores como sus virtudes. Eso es necesario que se haga con ellos, porque si tú esperas que ellos sean resilientes, depende mucho del tipo de herramientas que les estés proporcionando. Mira, yo no estoy en contra de que tú indagues muchas páginas de internet para encontrar la respuesta a muchas de las problemáticas que tenemos, ¿no? Estamos en la libertad y en el avance tecnológico como para indagar en una página web como en otra, ¿no? El internet es infinito, por decirlo así. Pero mucha gente espera respuestas mágicas, soluciones mágicas a todo ello, y esto no es meramente casualidad. Yo comentaba con un amigo que también por Messenger, usualmente me comunico con él, y le comentaba yo a él, digo, mira, a mí lo que me parece increíble, que la gente no haga más que indagar, 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 y a veces la respuesta siempre ha estado frente a ellos. La respuesta siempre ha existido, pero la mayoría de la gente no hace caso a este tipo de respuestas simplemente porque no se ajusta a sus inclinaciones personales, a sus gustos personales, porque no es la respuesta que muchas veces quisieran escuchar o tener. Y si si esta respuesta tiene o está implicada con demasiado esfuerzo de parte nuestra para mejorar nuestras vidas, mucho menos la gente tiene interés por profundizar en el tema. La descarta. Entonces, la mayoría de las veces, yo te puedo decir, nos atrevemos a quejarnos siempre de todo, pero aún teniendo la solución en nuestras manos, no queremos mover ni un dedo.
Por lo tanto, para mí mi fundamento, ¿qué es esto? Nuestro libro de oro, que siempre te lo voy a citar, siempre es la base primordial de lo que yo te puedo comentar. Y haz a un lado lo que yo digo, pero toma en cuenta mucho los principios que tú, con tu propio ejemplar que tengas en casa, tu propio libro de oro, puedes indagar, puedes investigar, que todo aparece particularmente aquí. Entonces, esfuérzate por dar la autoconfianza a tus pequeños. Esfuérzate por crearles un ambiente positivo, un ambiente adecuado a tus pequeños. Permíteles tener una educación apropiada que les permita enfrentar la vida, de una forma mucho más optimista, mucho más sana, que dé como resultado poder encontrar una solución a las problemáticas o conflictos que pudiera enfrentar en su vida personal. Uno de los últimos principios que yo te quiero citar de nuestro libro de oro, ¿no? Fíjate, dice aquí en el libro de Mateo, en su capítulo número 3, dice así: después que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua, y mire, los cielos se abrieron y él vio descender como paloma el Espíritu de Dios que venía sobre él. Mire, también hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, a quien yo he aprobado. Qué impresionante forma de nuestro Creador expresar desde los cielos a su propio Hijo, Jesús, aquí en la tierra. Cuánto lo amaba. Y dice que los cielos se abrieron, por decirlo así. Y que en ese momento, después de que los cielos se abren, por decirlo así, dice que se ve descender en forma de paloma el Espíritu de Dios, y se escucha una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Imagínate cuánto orgullo y satisfacción sintió nuestro propio Creador con respecto a su propio Hijo, y que desde el cielo lo gritó. Cuánto orgullo cuando dice: es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Y cuando Él dice el amado, es porque Él te garantizaba que había demostrado al 100% este amor para con su propio Hijo, y con toda autoridad tenía derecho a gritarlo y a decirlo. En ese aspecto, ¿cómo andas tú? ¿Realmente estarás expresando un amor adecuado, lleno de afecto, de seguridad, de protección para los tuyos? ¿Podrás gritarlo a media calle, sino que desde los cielos, como en el caso de nuestro Creador, ¿no? Podremos gritarlo desde las calles, frente a nuestros vecinos, frente al resto de nuestra familia: este es mi Hijo, el amado. Pudiéramos gritarlo con toda autoridad, con todo sentido de seguridad que estamos haciendo nuestro buen papel. ¿Quieres hijos resilientes? De eso depende el apego que estés forjando en relación con ellos. No te olvides, amigo, que hay en una de las cartas que se encuentran aquí en nuestro libro de oro, en la primera carta de Juan, en su capítulo número 4, dice así: quien no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, amigo, amiga, se espera que tú, como creación de Él, demuestres amor. Y si no estás demostrando amor para con los tuyos, un apego adecuado para con tus pequeños, no les estás creando una vida que puedan desarrollar la resiliencia. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro Creador si nosotros no estamos demostrando ese amor para con los nuestros, para con nuestros pequeños, para darles la probabilidad de ser personas resilientes, porque les hemos enseñado adecuadamente a utilizar esta herramienta que es la resiliencia? Amigo, amiga, pues me da mucho gusto haber platicado contigo. Este es el último vídeo, hicimos 4, espero que te hayan gustado. A mí este particularmente me gustó mucho más, y te voy a decir por qué. Porque de nosotros depende hacer que de estos pequeños forjarles un mejor futuro para su vida posterior. En el poder de tu mano está. ¿Qué harás con este poder que Dios te ha encomendado bajo tu responsabilidad en relación con tus pequeños? Pues fue un placer. Espero
puedas compartirlo, espero puedas darle like y espero puedas darte oportunidad de suscribirte al canal, por favor. Yo te agradeceré en gran manera que te des esa oportunidad porque apoyarás el canal y me encauzarás a seguir trabajando en esta maravillosa labor. Tu amigo Ismael Nava se despide y nos vemos para la próxima ocasión.